Los años 90 desataron una visión oscura del mañana que aterrorizó a los sensores de todo el mundo. Mientras el público devoraba las precuelas de Star Wars, creadores de ciencia ficción forjaron pesadillas tan perturbadoras que los gobiernos las encerraron. Pero décadas después, estas visiones prohibidas han escapado de sus bóvedas para mostrar lo que no querían que vieras. El primer gran evento, Event Horizon, de 1997, una nave espacial regresa desde el mismísimo infierno. Trae terror cósmico e imágenes tan brutales que los ejecutivos del estudio casi sufren infartos. La película de Paul W.S. Anderson, Event Horizon, no era solo otro thriller espacial, sino una visión tan depravada que Paramount exigió destruir casi 30 minutos de metraje después de que las audiencias de prueba, literalmente, huyeron de las salas, vomitando. La historia sigue a una tripulación de rescate que investiga una nave espacial desaparecida que de pronto aparece cerca de Neptuno. Lo que encuentran no es solo una nave, es un buque transformado en una pesadilla viviente. Después de viajar a través de una puerta dimensional, la versión original mostró escenas extendidas de las alucinaciones de la tripulación, incluyendo mutilación autolesiva gráfica, miembros de la tripulación participando en actos tan perturbadores que las audiencias de prueba no pudieron soportarlos, y visiones del propio infierno. Entre bastidores reinó el caos. Anderson trabajó con un calendario agotador, y los ejecutivos miraban las dailies con horror. La MPAA impuso a la versión enviada clasificación NC-17, obligando ediciones frenéticas. Paramount, al final, redujo la película a una versión R muy confusa. Luego, en un movimiento que indigna a conservacionistas del cine, destruyeron las imágenes eliminadas en lugar de guardarlas. Los críticos destrozan el estreno teatral por ser incoherente, sin saber que veían una versión mutilada de la visión de Anderson. Con el tiempo, los fans ven algo realmente de horror, acechando entre restos, mientras la versión completa sin cortes sigue perdida. Han surgido restauraciones parciales en plataformas de streaming. Finalmente, destellos del infierno del viaje de Anderson que los estudios buscaron borrar de la existencia durante años. En segundo lugar, Starship Troopers, de 1997, un filme de reclutamiento militar que era una sátira antifascista. Y el público no entendió la broma. Starship Troopers, de Paul Verhoeven, parecía acción sin sentido, pero bajo su superficie acechaba una de las películas subversivas del cine comercial hoy. Los sensores del mundo no perdieron el mensaje, y sus tijeras salieron al instante. Tras el viaje de Johnny Rico, de estudiante a soldado en la guerra de la humanidad contra insectos alienígenos, la película imita la estética nazi. El giro brillante, los humanos son los verdaderos monstruos. Los censores alemanes señalaron de inmediato los paralelos nazis, exigiendo cortes a escenas de ceremonias militares y propaganda que recordaban su oscura historia. Mientras tanto, los mercados asiáticos rechazaron violencia explícita. Malasia y Tailandia la prohibieron por completo. Verhoeven, aún dolido por Showgirls, rodeó su reparto con modelos y actrices, creando un mundo de fascistas bellos para maximizar el malestar del público. Los ejecutivos de los estudios, que esperaban acción, quedaron horrorizados ante Verhoeven, pero no pudieron frenar su estreno. Críticos al principio lo descartaron como acción menor, sin ver el mordaz comentario de Verhoeven sobre militarismo y medios. Roger Ebert lo llamó propaganda a favor de una ideología que odio. Sin darte cuenta, ese era justamente el punto de Verhoeven. Años después, el público reconoció su genio, una crítica de Troya al fascismo, disfrazada como un blockbuster de tono general. Hoy, las plataformas de streaming ofrecen la versión completa sin cortes, revelando cuán brillantemente Verhoeven usó Hollywood contra sí misma. Número 3. Días muy extraños. 1995. Una visión brutal del colapso social, ambientada ya en 1999. Strange Days, de Katherine Bigelow, perturbó a los sensores. La película los asustó mucho ya. Con su visión de la brutalidad policial y colapso social, estrenada 3 años después de los disturbios en Los Ángeles, tocó nervios para la comodidad. La película sigue a un expolicía que se dedica a las grabaciones de calamares, una tecnología ilegal que permite a los usuarios experimentar los recuerdos de otras personas, incluso sus muertes. Cuando recibe una grabación de un brutal asalto, se ve arrastrado a una conspiración que involucra a policías corruptos y violencia racial. La cruda representación de la policía, asesinando a un hombre negro desarmado, resultó demasiado real para la comodidad, y varios países exigieron recortes o se negaron por completo a distribuirla. Detrás de cámaras,
La producción fue caótica. El guión de Cameron pasó por varias revisiones, mientras los mandos del estudio temían su retrato de la ley. La MPAA, primero, dio NC-17, citando la apertura, donde se ve un robo y una muerte desde la perspectiva en primera persona. Tras recortes, varias cadenas de cine se negaron a exhibir la película, temiendo incitar la violencia. Los críticos estuvieron divididos. Unos aplaudieron su comentario social, otros lo condenaron. Su brutalidad fue implacable. Fracasó comercialmente, en parte porque los distribuidores la enterraron. Temían el retrato de Los Ángeles y que la violencia real ya estallara hoy. Strange Days ya está disponible, sin cortes. Y los espectadores quedan asombrados ante cuán bien predijo todo, desde las cámaras policiales hasta el insaciable deseo del público por ver violencia como entretenimiento. Lo que antes parecía extremo, ahora parece profético y de forma incómoda. Número 4. Choque NG-96. Personas que suelen mantener encuentros íntimos con choques. La adaptación de Cronenberg de la novela de Ballard no solo empujó límites, los borró. Crash fue la primera película grande prohibida en el Reino Unido, pese a recibir premios en Cannes. Con sensores que dicen que privaría y corrompería a las audiencias con su retrato del deseo mecanizado, la película sigue a un productor que, tras sobrevivir a un choque, descubre una subcultura de supervivientes que se excitan mucho por los accidentes y sus lesiones. El Ayuntamiento de Westminster prohibió la película en cines del centro de Londres, y críticos como Alexander Walker la calificaron depravada. Incluso Ted Turner intentó impedir su estreno en Estados Unidos. A pesar de que su empresa tenía los derechos de distribución, Cronenberg decidió no hacer recortes y enfrentó a censores. La MPAA le dio una clasificación NC-17, limitando efectivamente su distribución, mientras países como Noruega y Australia censuraron fuertemente escenas que mostraban choques, fetichismo y discapacidad. Detrás de cámaras, el reparto sufrió una tensión psicológica real, y más tarde James Spader reveló que no podía conducir con normalidad durante meses después del rodaje. Los críticos estaban brutalmente divididos. Martin Scorsese la llamó obra maestra. Otros calificaron basura peligrosa. La polémica impidió que el público juzgara por sí solo. Muchos cines se niegan a proyectarla, incluso cuando es legal. Hoy, plataformas de streaming dan por fin la versión íntegra sin cortes, que revela una perturbadora meditación clínica sobre el efecto de la tecnología en la intimidad humana, más relevante que nunca. Mundo obsesionado. Número 5. Existencia Cepa 1999. Videojuegos que se conectan directamente a la columna vertebral, difuminando la realidad con la fantasía hasta que ya no puedas distinguir cuál es cuál. Existence de Cronenberg en Z fue el pánico de Lucy 2K manifestado como horror corporal, y sensores en todo el mundo entraron en pánico. Países como China y Malasia lo prohibieron por completo, mientras otros exigían recortes extensos a su órgano. Como mandos de juego y escenas de Bioport, la historia sigue a Allegra Geller, diseñadora de juegos y creadora de un juego revolucionario de realidad virtual, accesible a través de Bioports, instalado en la base de la columna vertebral de los jugadores cuando extremistas antijuego intentan asesinarla. Ella huye con una pasante de mercadotecnia y profundiza en las capas de la realidad del juego, hasta que ni ella ni la audiencia pueden distinguir qué es real. La fusión de tecnología y carne en la película perturbó mucho a muchos comités de censura. Cronenberg diseñó mandos de juego orgánicos para parecerse a órganos humanos, invocando también conexiones incómodas entre tecnología y biología. La violencia de la película, especialmente una escena con un arma de hueso y cartílago que dispara dientes humanos, provocó censura. Los censores japoneses exigieron recortes en las escenas que mostraban los bioportos, los cuales se asemejaban a orificios del cuerpo, mientras las autoridades alemanas exigían ediciones a las secuencias de juego más violentas, con las que los críticos luchaban. Su narrativa deliberadamente desorientadora dejó a muchos sin sus avisos premonitorios sobre la adicción a la realidad virtual. El público esperaba un thriller de ciencia ficción convencional, pero recibió una pesadilla filosófica sobre la naturaleza de la realidad. Hoy, mientras avanza la realidad virtual, Z está disponible sin cortes en plataformas, revelándose profético, no meramente impactante. Al verlo, se siente menos entretenimiento y más una advertencia. Debimos haber caldeado el número 6, Total Recall, 1990. Implantes de memoria, aliens de 3 pechos y violencia tan extrema que Verhoeven tuvo que entregar la película a la MPAA 12 veces
para obtener clasificación R. Total Recall no era solo ciencia ficción, era un ataque a sensibilidades sensoriales envuelto en un blockbuster de Arnold Schwarzenegger. La historia sigue a Douglas Qua, un obrero que descubre su identidad podría ser recuerdos implantados, y lo envía a Marte, misión que difumina el límite entre realidad y delirio. La original mostró violencia que horrorizó sensores. Tiroteo prolongado en ascensor con balas, destroza cuerpos y deja miembros cortados por barreras del metro, ojos desorbitados en la descompresión en la superficie marciana. Incluso Virgo luchó contra la MPAA, que recortaba a regañadientes sangre y gore. Con cada entrega, censores internacionales eran aún más duros. La BBFC del Reino Unido exigió 16 cortes. Alemania exigió recortes de violencia y varios países asiáticos se unieron. Entre bastidores, Schwarzenegger apretó a ejecutivos para conservar la visión de Hogan. Argumentando que la violencia extrema era necesaria para lograr el impacto de la película, a pesar de los recortes, la cinta fue un éxito rotundo, recaudando más de 261 millones de dólares en todo el mundo. Los críticos elogiaron su narrativa, pero quedaron divididos sobre la violencia. Algunos la llamaron gratuita, otros la vieron como esencial para los temas de realidad frente a ilusión. Hoy, las plataformas de streaming ofrecen la versión sin cortes que restaura la visión original de Verhoeven, revelando cuánto se sacrificó para complacer a los sensores. La ironía. Una película sobre la memoria fue manipulada con los recuerdos del público de lo que vieron, volviéndose tan poco fiable como Quas. Número 7. Johnny Mnemonic, 1995, un pre-Matrix, Keanu Reeves, que lleva datos corporativos en su cerebro mientras pelea contra gigantes farmacéuticos y predicadores militantes. Johnny Mnemonic no era solo un espectáculo cyberpunk, era la advertencia de Gibson sobre el control corporativo, presentada como un thriller de ciencia ficción, y varios países reconocieron de inmediato la amenaza a sus estructuras de poder, basándose en el relato corto de Gibson. La película sigue a un mensajero mnemónico que porta datos sensibles en un implante cerebral y descubre que transporta la cura para una enfermedad que las corporaciones ocultan con lucro. China la prohibió completamente por su retrato de corrupción corporativa y rebelión tecnológica. Aunque Singapur pidió recortes a escenas de resistencia en Malasia, la película fue censurada por retratar movimiento clandestino y la crítica religiosa. Detrás de cámaras, la producción fue caótica. El guión de Gibson fue recortado por jefes que buscaban más acción y menos filosofía. Robert Longo debuta en su largometraje. Tras una trayectoria en artes visuales, chocó con los productores por la visión de la película. La versión japonesa trae más del guión original de Gibson y dura 10 minutos más que la versión estadounidense. Los críticos atacan la versión americana por ser confusa, sin entender que veían una versión recortada de la visión de Gibson. El público esperaba acción, recibió idea cyberpunk fragmentada. La película fracasó comercialmente, pero ganó un culto entre fans de Gibson cuando circularon copias piratas de la versión nipona. Hoy, las plataformas de streaming ofrecen la versión completa en japonés, revelando la crítica al control empresarial y a la adicción tecnológica que sensores y estudios intentaron suprimir. 8. El hombre cortacésped, 1992. La realidad virtual transforma a un jardinero en un dios digital vengativo. Y sensores de todo el mundo creyeron que las imágenes alucinatorias de la película podrían transformar las mentes del público con la misma intensidad con que el hombre de la podadora enfrentó la censura, no por su violencia, sino por sus secuencias de realidad virtual psicodélicas que temían podrían imitar experiencias con drogas. La película sigue al doctor Lawrence Angelo, que usa terapia de realidad virtual experimental para aumentar mucho la inteligencia de Job Smith, un jardinero con discapacidad. A medida que la mente de Job evoluciona, obtiene poderes telequinéticos y, finalmente, planea distribuir su conciencia por Internet. Varios países, entre ellos Corea del Sur y Malasia, censuraron mucho las secuencias de video. Temerosos de provocar convulsiones o imitar experiencias alucinógenas tras bastidores, la película no guarda relación con el relato original de Stephen King. A pesar de usar su nombre en marketing, King logró quitar su nombre del título. Los revolucionarios efectos CGI de la época consumieron casi la mitad del presupuesto de la película, provocando tensiones constantes entre el director Brett Leonard y los ejecutivos del estudio,
que querían más acción de ciencia ficción convencional. La MPAA inicialmente dio a la película una clasificación R, obligando recortes tanto a las secuencias de realidad virtual como a las escenas que mostraban al personaje de Pierce Brosnan tomando drogas para intensificar su experiencia de realidad virtual. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron su innovación visual, mientras otros descartaban su premisa pseudocientífica. Hoy, la versión del director, sin cortes, está disponible en plataformas de streaming, restaurando 38 minutos de metraje, incluidas secuencias de realidad virtual extendidas que temían que serían demasiado intensas para las audiencias teatrales. Ahora es menos impactante que profético. Una advertencia sobre el potencial de la tecnología para transformar la conciencia humana. Eso llegó décadas antes de la actual revolución de la realidad virtual. Número 9. Naked Lunch, 1991. Máquinas de escribir que se transforman en insectos gigantes, rectos parlantes y alucinaciones. Tan extravagante que varios países se unieron abiertamente. La versión de David Cronenberg de la novela infilmable de William Burroughs. No era extraña. Era un asalto deliberado contra el relato convencional y la censura. La cinta sigue al exterminador Bill Lee, que mata a su esposa por accidente, y huye hacia Interzone, un reino alucinante, donde encuentra criaturas extrañas y recibe encargos de escritura de seres misteriosos. Corea del Sur lo prohibió por completo. Australia y Singapur pidieron recortes amplios a sus efectos de criaturas surrealistas y a las escenas de drogas. La BBFC británica exigió ediciones antes de dar certificación 18 Cronenberg. Adaptar la novela no lineal de Burroughs era imposible. En cambio, se creó una metanarrativa que unió la vida de Burroughs con su ficción. Película difumina realidad y alucinación, haciendo imposible detectar contenido objetable. ¿Cómo censas exigencias de máquina de escribir insecto parlante? El equipo de producción usó efectos prácticos. Criaturas perturbadoras que activaron sensores y generaron preocupaciones sobre criaturas dañinas que podrían perturbar al público. Los críticos estaban divididos. Unos lo aplaudían, otros lo condenaban por ser incomprensible. Gene Sisco salió famosamente de una proyección. Las audiencias quedaron desconcertadas y la película fracasó comercialmente. Pero con el tiempo, ganó un culto entre autores y artistas que valoraron su enfoque creativo. Hoy, plataformas de streaming ofrecen la versión sin cortes que ya revela la visión de Cronenberg sobre la adicción, la creatividad y la línea entre la realidad y la alucinación. Una línea que los sensores no podrían identificar. Número 10. Dark City, 1998. Manipulación de la memoria. Realidad reformada cada noche. Y cuerpos humanos modificados por alienígenas pálidos. Dark City, de Alex Proyas, no era solo un thriller noir que retorcía la mente, sino una pesadilla filosófica que los sensores temían que podría desestabilizar la percepción de la realidad de los espectadores. La película sufrió recortes en todo el mundo, no por contenido explícito, sino por sus perturbadoras implicaciones sobre la identidad humana. La historia sigue a John Murdoch, quien despierta con amnesia para descubrir que es buscado por asesinato en una ciudad donde la noche es perpetua. A medida que investiga, descubre una verdad más perturbadora que cualquier crimen. Los alienígenas pálidos, llamados extraños, congelan el tiempo a medianoche para remodelar físicamente la ciudad e implantar nuevos recuerdos en sus habitantes. Varios países del sudeste asiático censuraron fuertemente la película, especialmente ciertas escenas que mostraban la capacidad del extraño para alterar la realidad física y la memoria humana, lo que entraba en conflicto con las creencias religiosas. Detrás de las cámaras, New Line Cinema entró en pánico tras las pruebas, confundió al público y obligó a Nacho a añadir una narración que explicaba que la premisa arruinaba el misterio central antes de empezar. Los censores europeos exigieron cortes donde extraños inyectaban recuerdos y alteraban cuerpos. Mientras grupos religiosos de Estados Unidos protestaban por temas anticlericales y pedían boicots, Roger Ebert la llamó entre las mejores cintas. Críticos de la corriente principal la descartaron por ser confusa y derivativa, estrenada un año antes de Matrix. Su fracaso comercial se debió en parte a una mala gestión del estudio y a la censura que dejó la narrativa inconexa en muchos mercados. Hoy la edición del director está disponible sin cortes en plataformas de streaming. Eliminando la narración de spoilers y restaurando la poesía, se trata de una visión completa, una pesadilla filosófica sobre la identidad que fue demasiado difícil para que los sensores la entendieran o para regularla. Número 11. Hardware, 1990. Un robot militar autorreparable
masacra a los habitantes de los apartamentos en un futuro devastado por la radiación. El hardware de Richard Stanley no solo empujó límites, lo hizo con un martillo neumático y música industrial a volumen alto. La película fue negada en Australia y recibió una X en Estados Unidos, antes de que los cortes la hiciesen más aceptable para sensores en un futuro post-apocalíptico. La película sigue a Moisés, un recolector de chatarra que trae piezas de robot que se reensamblan para formar un prototipo militar llamado R-13A, diseñado para eliminar la vida humana. El corte original presentaba escenas de muerte extendidas que horrorizaban a los sensores, incluyendo a una vecina empalada por la boca y un asesinato en la ducha con desnudez y violencia explícita. La MPAA exigió recortes para obtener una clasificación R. Mientras censores británicos pedían casi 2 minutos de edición, Stanley, dirigiendo su primer largo, batalló con distribuidores y censores. La producción fue caótica, con presupuesto limitado, lo que obligó a soluciones creativas para los complejos efectos robóticos. Sumándose a la controversia, los cineastas fueron demandados por 2000 AD Comics por plagiar un cuento corto, Shock, a Case. Llegaron a un acuerdo fuera de tribunales. Los críticos estaban divididos. Unos elogiaban el estilo visual, otros lo veían explotativo. La película creó un culto de seguidores, pues la censura convirtió la versión sin cortes en una rareza codiciada. Hoy la versión completa está disponible en streaming, revelando la visión de Stanley sobre el horror tecnológico. La ironía. Una película sobre tecnología militar que ponía a Amok en marcha fue víctima de sistemas que controlaban lo que veía el público. Un comentario sobre el control que Stanley habría apreciado, luchando. Número 12. Tetsu, O2, Body Hammer, 1992. El cuerpo de un hombre de negocios se transforma en un grotesco híbrido humano de metal, con armas brotando de sus extremidades. Tsukamoto, Tetsu, O2. Body Hammer no solo perturbó los sensores, fundamentalmente desafió su comprensión de lo que constituía una película. La película fue inicialmente prohibida en Malasia, Singapur, y fuertemente censurada en toda Europa por su fusión de carne con metal, siguiendo a un empleado cuyo furor desata metamorfosis en un arma que saca una criatura de metal. La película abandona narrativa tradicional por imágenes raras y sonido industrial. Sensores alemanes exigieron cortes a escenas de metal penetrando carne humana. Aunque las autoridades británicas exigieron recortes en las secuencias en que los cuerpos de los personajes se transforman violentamente, Australia primero se negó a clasificarlo, prohibiéndolo por completo. Sakamoto, trabajando con un presupuesto mínimo, rodó en blanco y negro de alto contraste, con efectos de stop motion entrecortados que hicieron las transformaciones más perturbadoras que el gore de alto presupuesto. La banda sonora industrial implacable y una edición estroboscópica provocaron avisos de epilepsia y dificultaron aún más las pruebas de sensores. Detrás de cámaras, los actores soportaron cambios con prótesis metálicas en la piel. Durante largas jornadas de rodaje, los críticos quedaron divididos. Unos lo vieron como cyberpunk visionario, otros también lo llamaron horror físico. Las audiencias occidentales ajenas al cyberpunk japonés pasaban por alto sus temas sobre la industrialización y la humanidad. Durante años, fuera de Japón, solo había versiones fuertemente editadas ya. Un streaming especializado ofrece la versión íntegra sin cortes que revela la visión de la humanidad de Motos, fusionándose con la tecnología. Una transformación que los censores no podrían clasificar ni controlar. Número 13. Demolition Man, 1993. Un futuro distópico, donde violencia, insultos y mala conducta son ilegales. La película de Sylvester Stallone, Acción, no fue solo entretenimiento, fue un ataque directo a la censura y terminó siendo víctima de la censura que ridiculizaba. Varios países editaron la película, omitiendo que sus acciones demostraban su punto. En 2032, la historia sigue a un policía y a un criminal de 1996 descongelados de prisión criogénica, para hallar una utopía donde todo lo dañino es ilegal, desde la sal hasta el lenguaje ofensivo. China lo prohibió por completo por su retrato de un control autoritario, disfrazado de utopía, mientras Singapur censuró fuertemente sus secuencias de acción y su diálogo satírico. Incluso en las emisiones estadounidenses de televisión se eliminaba no solo la violencia, sino también los comentarios políticos. Detrás de cámaras, el guión pasó por numerosas reescrituras mientras los ejecutivos del estudio estaban preocupados por su mensaje político.
El guión original mostró visión oscura del futuro, con ciudadanos pacificados cosechados para órganos. El director Marco Brambilla luchó por mantener la sátira tras la acción. Stallone exigía hazañas más convencionales. La tensión dio lugar a una película que también funcionó en varios niveles. Los críticos lo vieron como un mero vehículo para Stallone, sin percibir su crítica aguda a la cultura sanitizada y a la censura. El público abrazó la acción, pero la sátira pasó desapercibida. La película rindió bien comercialmente, pese a los recortes, y recaudó más de $159 millones en todo el mundo. Hoy, las plataformas de streaming ofrecen la versión sin cortes que devuelve tanto la acción como el diálogo satírico que muchos censores eliminaron. La ironía definitiva. Una advertencia cinematográfica sobre una cultura sanitizada fue ella misma sanitizada por autoridades de todo el mundo, validando en tiempo real su premisa central. La especie número 14. 1995. Alien. El ADN crea a una mujer hermosa que seduce y mata a los hombres mientras busca una pareja. La película Species de Roger Donaldson no fue solo terror de ciencia ficción, fue una historia de depredadores, con el género invertido, que los sensores de todo el mundo hallaron sexualmente cargada y violenta para la comodidad. La película fue recortada en muchos países y prohibida en otros. La trama sigue a científicos que reciben una transmisión alienígena con instrucciones de ADN, que se combinan con ADN humano para crear un ser. Una híbrida que escapa y madura rápidamente hasta ser una mujer hermosa con habilidades alienígenas. La versión original mostraba escenas de transformación explícitas con el personaje de Natasha Heinrich, que cambiaba entre formas humanas y alienígenas. Durante encuentros íntimos, Malasia y Singapur se alinearon, mientras India exigía recortes a escenas violentas e íntimas. H.R. Geiger, famoso por diseñar al xenomorfo de Alien, creó la forma alienígena de SEALs, dándole rasgos sexuales definitivos que provocaron censura. La MPAA dio inicialmente una clasificación S-17, obligando ediciones para obtener la clasificación R. Detrás de cámaras, MGM exigía escenas más íntimas y recortaba la violencia, generando un proceso de producción contradictorio. Los críticos también lo tildaron de explotación, muy disfrazada de ciencia ficción. Si bien las respuestas del público fueron lo suficientemente fuertes como para generar 3 secuelas, la película recaudó más de $113 millones en todo el mundo, a pesar de la censura. Hoy, la versión del director está disponible en plataformas de streaming especializadas, restaurando las Gs, los diseños completos de criaturas y las secuencias de transformación más explícitas. Lo que más temían los censores no era solo la violencia ni el contenido íntimo por separado, sino su combinación deliberada, una mujer depredadora que convirtió su sexualidad en arma, de maneras que invirtieron las dinámicas de género tradicionales. En el terror número 15, Cube, 1997. Extraños despiertan en un laberinto de trampas mortales sin explicación de por qué están allí, ni de cómo escapar. La película Cube, de Vincenzo Natali, no era solo un horror de bajo presupuesto, era una pesadilla filosófica que los censores temían que pudiera inspirar violencia en el mundo real. Varios países recortaron fuertemente sus secuencias de trampas, mientras otros las eliminaron por completo, dejando de lado su crítica más profunda a la burocracia y a la autoridad. La película sigue a 6 desconocidos, que despiertan en habitaciones cúbicas interconectadas, algunas de ellas con trampas letales y sin memoria de cómo llegaron. Mientras navegan por el mortal laberinto, descubren que cada uno posee habilidades que podrían ayudarles a escapar, incluso cuando la paranoia los desgarra. Alemania y Malasia censuraron fuertemente las escenas de muerte, especialmente una en la que un personaje es cortado en cubos por una rejilla de alambre. Aunque Singapur lo prohibió al principio, se rodó con un presupuesto mínimo de solo $365.000. Nathalie creó un set de una habitación cúbica, que fue reiluminado y revestido para representar distintas cámaras. La Canadian Film Development Corporation al principio se negó a financiar Scripps Violence. Nathalie los convenció de sus fundamentos filosóficos. Detrás de cámaras, consultores matemáticos crearon un sistema de navegación para el puzzle de la peli. Críticos divididos elogaron su ingenio, condenaron nihilismo y violencia. En cines, la peli tuvo modesto rendimiento. En DVD se convirtió en fenómeno de culto. Producir 2 secuelas en un remake japonés, hoy mismo. La versión sin cortes se transmite en plataformas, revelando la visión de la OTAN sobre humanos atrapados en sistemas que no entienden ni controlan. La censura se convirtió en comentario meta sobre la película, sus temas
y los burócratas que deciden qué ve la gente y controlan las vidas de las personas. Los años 90 no solo nos dieron visiones futuristas de Hollywood sobre el futuro, trajeron profecías crudas y perturbadoras que las autoridades quisieron ocultar, desde la fusión de la carne con la tecnología hasta la adicción a la realidad virtual. Estas películas no solo empujaron los límites, los aplastaron. ¿Cuál de estas visiones prohibidas te perturba más? Y con la tecnología de hoy, que avanza rápidamente para ponerse al día con estas cosas, antes las pesadillas de ficción eran sensores que trataban de protegernos o simplemente retrasaban las advertencias. Necesitábamos oírlas con desesperación. Cuéntanos en los comentarios abajo.